¿Qué tal? Saludos cordiales en esta primera semana hábil de 2023. Esperemos que las fiestas les hayan sido cordiales, que hayan tenido regalos de los Reyes Magos. Y ahora vamos al lío, al tajo. Esta semana pasada, durante las fiestas, fallecía en Madrid una persona muy conocida del mundo de la política y un personaje histórico en la reciente historia de España. Nicolás Redondo, el que fuera secretario general de UGT, nos dejó a la edad de 95 años y es un personaje del que vamos a hablar con dos invitados que ahora les voy a presentar, pero antes déjenme que les haga una breve sinopsis. Nicolás Redondo fue importante en la llegada de la democracia a España. Se suele hablar mucho del rey Juan Carlos, el rey emérito, se suele hablar mucho de Felipe González, de Santiago Carrillo, de la Pasionaria. Bueno, pues Nicolás Redondo, que estuvo en aquel famoso congreso de Suresnes en Francia en el año 74, fue el artífice, o uno de los artífices, de que Felipe González se hiciera con el poder, aunque luego aquello acabó como el Rosario de la Aurora, pero se hizo con el poder y trajeron entre todos ellos y otros partidos políticos y otros dirigentes, la democracia a España. Todo eso es lo que acaba de desaparecer y vamos a rendirle hoy un sentido homenaje. Para ello hemos traído a dos personas que le conocieron muy bien, que compartieron con el escaño en el Congreso de los Diputados. Uno es nada menos que su sucesor al frente de la UGT, Cándido Méndez, exsecretario general de UGT. ¿Cómo estamos? Pues bien, y muy agradecido por darme esta oportunidad de poder hablar de mi querido compañero Nicolás. Y para darle la réplica hemos traído a otro que es un clásico en esta casa, que es Pedro Bofill, exdiputado también entre 1979 y 1986, creo, no me equivoco, ¿no? ¿Pedro? Sí, hasta el 89 fui. ¿Hasta el 89? Hasta el 89 y de allí pasé al Parlamento Europeo. Es decir, pedí formar parte de la lista de las elecciones, primeras elecciones abiertas, democráticas, que se hacían para elegir a los parlamentarios europeos. Es decir, que los dos coincidieron pues bastantes años en los escaños del Congreso, de ese Congreso de la Transición, el que gobernó primero UCD y luego la primera etapa de gobierno de Felipe González, ¿no? Estuvisteis bastante tiempo. Sí, los dos creo que somos diputados del 23F. Sí. Pues fíjate, fíjense de qué estamos hablando. Somos testigos de aquella... Me río y se me hiela la sonrisa. Se te hiela la sangre, se te hiela la sangre. Pero bueno, efectivamente, ambos estábamos allí. Vamos a lo que nos ocupa, que es glosar la figura de una persona que se acaba de ir, de Nicolás Redondo, que es un hombre que ha sido importante en la historia de España. ¿Fue importante o fue tan trascendental en la elección de Felipe González, como se ha dicho, o luego se infló un poco la cosa? ¿Cómo es? Yo creo que fue de una trascendencia total, ¿no? Porque él era el llamado a ser el secretario general del Partido Socialista cuando se toma la determinación de volver la dirección al interior, desde el exilio, porque al exilio la ejecutiva del Partido Socialista marchó tras una durísima represión en los años 50, cosa que no se sabe bien, pero sí, fue tal la persecución tan terrible que hubo contra el Partido Socialista y la UGT por parte del franquismo, que no quedó otra alternativa que la dirección trasladarla, porque estaba en el interior, trasladarla al exterior. Y efectivamente, cuando se toma esa decisión de volver a retornar al interior, quien estaba llamado a ser el secretario general era Nicolás Redondo. Y yo creo que Nicolás Redondo sí tenía algo muy claro, que la sociedad, a pesar del franquismo, había cambiado y había cambiado mucho. Y no se percibía la realidad, el cambio que ya había experimentado la sociedad española por parte de la dirección en el exilio. Y él yo creo que pensó con acierto que aquella España distinta, ya era distinta a pesar del franquismo, insisto, digamos, el ofrecimiento democrático que había que hacerle era un líder de unas características que Nico, con humildad, pensaba que no cumplía, que podía cumplirla Felipe González. Todo aquello era un avatar, ¿no? En aquel momento Pedro Bofill era también un joven diputado, de esos jóvenes socialistas que decía el Washington Post, jóvenes nacionalistas españoles, que llegaron al triunfo en el PSOE y llevaron al PSOE al triunfo. ¿Erais conscientes entonces de la figura de Nicolás Redondo? Es decir, de la renuncia de la que estaba hablando Cándido Méndez. ¿Lo tenías en cuenta? Sí, éramos muy conscientes. Es que Nicolás Redondo... Hablamos siempre de la transición política y olvidamos la transición social. Y va a ser una persona fundamental, porque al inicio se produce
divergencias entre comisiones obreras, que estaba más arraigado que UGT. El gran mérito de Nicolás Redondo es que mantiene viva la llama del PSOE y de la UGT cuando prácticamente se conocía y se hablaba muy poco de ellos en España. Hay que ser realista y saber cómo es la evolución. Y Nicolás Redondo era una personalidad dentro del socialismo interno, es decir, que había en el País Vasco, en Asturias, en Madrid, pequeños núcleos. Y se da cuenta que el grupo de andaluces, encabezado por Isidoro, que era Felipe González, y Andrés, que era Alfonso Guerra, eran los seudónimos de aquel momento, eran unas personas que tenían un proyecto y que tenían la fuerza y la capacidad para llevar a cabo ese proyecto, cosa que en esas circunstancias, en aquella época, no tenía ni siquiera el Partido Socialista del Interior, después PSP, que tenía más actividad conocida en el interior de España, porque se dio la feliz circunstancia de que hay un proyecto y un líder, y una persona que va a dirigir el movimiento sindical para recuperar el prestigio y la presencia de lo que son las dos organizaciones históricas del socialismo español. Desde ese punto de vista es impresionante la aportación para la transición política que lleva a cabo. Luego, si entramos en materia, veremos las reformas que se van produciendo, los acuerdos. Si queréis, entramos en materia. Hay que decirle a la audiencia que todo esto es finales de los 70, principios de los 80, donde todavía, bueno, está todo por repartir, es un momento dulce del socialismo que está a punto de llegar al poder, pero luego todo eso se rompe. Se rompe un otoño del 87. Bueno, Nicolás Redondo había sido diputado, previamente Felipe González había abandonado el marxismo y había obligado al PSOE a abandonar el marxismo en el 28 Congreso del 79. Yo no sé eso cómo le sentó a Nicolás Redondo, si estaba de acuerdo o no. Lo cierto es que, bueno, final de UCD, primeros años de gobierno, primera legislatura de Felipe González, la cosa se empieza a torcer y Nicolás Redondo pues tuerce el gesto, no le gusta nada todo el tema, algunas reconversiones que se hicieron, sobre todo en su querido País Vasco. No le gusta el tema de la temporalidad y bueno, la falta de contratación fija, etcétera, y eso produce un divorcio. ¿Es así o no? Yo creo que las cosas son más complicadas, ¿no? Y desde luego yo creo que lo que hay que hacer, afirmo que lo que hay que hacer es desterrar de una manera radical cualquier tinte de enfrentamiento personal o de desavenencia o de herida mal curada en relación con Suresnes, aquella renuncia. No, los motivos son más complejos, son más profundos y, si me apuras, podría decir son más constitucionales, es decir, sí, aclárnoslo, en relación con la función que en la Constitución española se atribuye a los sindicatos y a los partidos políticos. Digamos, ahí hay una división, una bifurcación para discurrir por los caminos que la Constitución plantea. Los partidos políticos están en el título preliminar, en el artículo 6. Las organizaciones sindicales y patronales que están en el artículo 7, el siguiente, para defender los intereses generales de las trabajadoras y trabajadores españoles, en el caso de los sindicatos, y lógicamente de las empresas españolas, en el caso de la patronal. El artículo 8 es el que reconoce el papel del Ejército y de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, los sindicatos estamos en una especie de sándwich entre los partidos políticos, el Ejército y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, ese motivo también está ahí muy presente. Y lo que ocurre es que, en primer lugar, la Unión General de Trabajadores, y hay que hablar de la Unión General de Trabajadores en solitario, porque en solitario aborda las reformas laborales que necesitaba España para incorporarse a la Unión Europea, porque lo hace en solitario, insisto, repito, en solitario con la COE. Por ejemplo, en España se instaura, para luchar contra la inflación, preservar los salarios y preservar el empleo, un modelo
de negociación salarial en función de los objetivos de inflación, para que la inflación se redujera, que es el peor impuesto contra los trabajadores. La otra gran central sindical estaba en la idea de que había que negociar sobre inflación pasada, y nosotros decíamos, eso es una trampa, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, podría poner más. Pero entonces hacemos una serie de reformas, que lo digo porque corresponde con la realidad, que tienen tanta trascendencia como los pactos de la Moncloa. Y no tienen nada que ver con los pactos de la Moncloa, pero tienen tanta trascendencia. Lo que pasa es que han quedado, como se dice, en el cuarto de la salud. Y entre otras cosas, lo que aborda también la UGT en solitario es la reconversión industrial. En solitario con el gobierno. Claro, con el gobierno y con la patronal. El diálogo social. Yo quisiera ahondar un poco, profundizar en lo que acaba de decir Cándido, que es que quiero hacer un comentario en ese sentido. ¿Eso qué significaba? Que teníamos que preparar a la industria y a la economía española para entrar en la Unión Europea, en una economía abierta, y teníamos estructuras industriales muy obsoletas, con una lógica de la autarquía, y nosotros lo tuvimos que arrostrar en solitario. Y entonces, ¿cuál era el planteamiento de la UGT? El planteamiento de la UGT: se van a hacer grandes sacrificios, cuando venga el momento de las vacas gordas, como fue el de la incorporación a la Unión Europea, la llegada de los fondos europeos y un ciclo de crecimiento económico que luego se truncó a finales del 92. Pero ese ciclo 86, 92, de 6 años, dijimos, oiga, hay que crecer y repartir. Dejarme que me meta un poco también con lo que fue el divorcio, y quería preguntarle a Pedro al respecto, porque tanto Cándido como Pedro han compartido escaño muchos años, no solo con Nicolás Redondo. Bueno, de hecho, Cándido Méndez también fue diputado del PSOE, compatibilizabas el hecho de ser diputado del PSOE con el ser secretario de área o secretario de una de las agrupaciones de la UGT, es decir, había una simbiosis partido-sindicato que yo creo que es una de las claves del divorcio en la cúpula entre Felipe González y Nicolás Redondo. Decidme si me equivoco o no. Entonces, ¿cómo se vivía eso en el grupo parlamentario, por ejemplo? Bueno, en el grupo parlamentario éramos muy conscientes de lo que muy bien ha descrito Cándido. Había que hacer un esfuerzo para que España saliera de la crisis económica de los años 70 y se adaptara a una estructura que venía, una estructura que era corporativista, una estructura de una economía abierta y liberal, se adaptara a las necesidades que tenía la sociedad española para adaptarse a una economía y a unos parámetros de la Unión Europea. En el interior del grupo parlamentario, ¿cómo lo veíamos? Veíamos que había llegado el momento, no todos, pero había un número importante que proyectábamos al futuro la necesidad de que la Unión General de Trabajadores dejara de ser la correa de transmisión del Partido Socialista Obrero Español. Así había sido históricamente, había una conexión, y entonces, efectivamente, en función de los dos artículos que ha citado Cándido... Llegó a haber una obligación de militancia doble, ¿no? No, en la UGT no. Eso era en el Partido Socialista. Claro. Es más, yo puedo tener una discrepancia cordial con Pedro en el sentido de que, por ejemplo, a lo largo de la historia de la UGT y del Partido Socialista, antes de la Guerra Civil, si había correa de transmisión era al revés. Era al revés. Era la Unión General de Trabajadores la que marcaba la pauta del partido. No, es que además tenía que autorizar la Unión General de Trabajadores. Si un miembro de la Unión General de Trabajadores podía ser miembro del Partido Socialista Obrero Español. Quiero decir que lo que se rompe es una conexión en la que el gobierno tiene que gobernar, y esa es la decisión que toma Felipe González, y otra era que la UGT dijo, en mi papel es defender los intereses de los trabajadores, y cuando no estemos de acuerdo habrá discrepancia, y cuando estemos de acuerdo iremos juntos, porque es que es importantísimo. El Acuerdo Básico Interconfederal, que viene después de los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa son muy importantes porque los sindicatos no lo firman, pero lo votan sus representantes en el Congreso de los Diputados, es decir, que le prestan su apoyo. Y es importantísimo por lo de la inflación y porque además los sindicatos empiezan a participar y a enviar representantes a órganos de carácter social del Estado, como por ejemplo el INEM y una serie de cosas. Pero el ABI es fundamental, y el ABI lo hace UGT,
frente a Comisiones Obreras, Sí, así. porque quiere romper la inercia del corporativismo que había impregnado a Comisiones Obreras. Que conste que yo en aquella época era militante de Comisiones Obreras. Yo paso a la UGT porque yo provengo del Partido Socialista Popular cuando se hace la unificación. Y entonces sí que teníamos una rémora de la lucha contra Franco, pero un modelo que podríamos decir también impregnado de los aspectos negativos del corporativismo de la economía española. Dejemos a Franco, Pedro, dejemos incluso a Adolfo Suárez y a la OCDE, que tan importante fueron para la consolidación de la democracia en España. Vayamos a la primera legislatura de Felipe González. Pasa esa primera legislatura con Miguel Boyer, no lo olvidemos, de ministro de Economía, el odiado por la UGT, se dice, ministro de Economía Boyer, y llegamos a las segundas elecciones en el 86. Nicolás Redondo se presenta, pero solo dura un año en el escaño. Se va en octubre del 87 y un año más tarde, octubre del 88, se produce en España la primera huelga general de democracia masiva, no ha habido otra igual, se paralizaron hasta los relojes. Bueno, la televisión dejó de emitir, la única televisión que había entonces, que era Televisión Española, fue un éxito de los sindicatos convocantes, comisiones UGT, y ahí se sustancia en toda su crudeza el divorcio. ¿Qué pasa entre octubre del 87, que Nicolás Redondo deja el escaño del Partido Socialista, y octubre del 88, que convoca esa huelga general que desestabiliza al gobierno de Felipe González, aun cuando tenía mayoría absoluta? Hay que irse un año antes. En el año 1986, en el Comité Confederal de la UGT, yo creo que luego eso ya no se ha vuelto a hacer, bueno, en mi etapa, desde luego, no se volvió a hacer. Discutimos el programa electoral del Partido Socialista, el año 86, y aprobamos el programa electoral del Partido Socialista. Y a partir de ahí, es decir, aprobamos el programa. Apoyamos el programa, no aprobamos. Eso lo tenía que aprobar el Partido Socialista. Nosotros apoyamos el programa, pero después de haberlo debatido el Comité Confederal, no se pierda de vista. Y a partir de ahí lo que empiezan a aflorar es diferencias entre lo que se había apoyado en el programa y lo que el gobierno de Felipe González en la segunda legislatura, porque ya era su segunda legislatura, también con mayoría suficiente para gobernar, no lo perdamos de vista, pues estaba haciendo. Y empiezan a aflorar una serie de problemas. Pedro, tú estabas allí en esa segunda legislatura. ¿Cómo se vivió eso? Eso se vivió primero. El gobierno tenía que ser coherente con la responsabilidad que tenía. Un gobierno tiene un programa y lo tiene que intentar llevar a la práctica, pero si las circunstancias cambian, indudablemente el gobierno tiene que pensar en todos los ciudadanos, en todos los españoles. Y empieza a surgir divergencia porque efectivamente acabamos de incorporarnos a la Unión Europea y allí surgen cuestiones importantes que tienen que revisar posturas que en un momento habían sido aprobadas. Sí. Eso es gobernar. Y Felipe González indudablemente antepuso las exigencias de la responsabilidad que tenía, que era su gobierno. Y la Unión General de Trabajadores lo que hace es asumir también su coherencia de enfrentarse, porque entiende, no que haya aprobado el programa, entiende que es necesario lo que, equivocadamente o no, consideran que son los intereses de los trabajadores, que es decir, de todos los ciudadanos también. Esa es la dimensión constitucional a la que yo aludo. Exactamente. Porque nosotros nos debíamos a los intereses generales de los trabajadores españoles, no a los intereses, digamos, de una historia compartida. Y efectivamente yo coincido en que lo que hay es verdad que de manera muy abrupta y mediáticamente muy jugosa, pero lo que hay, digamos, es pues un reconocimiento de los papeles que la Constitución otorga a cada uno de ellos, a uno y a otro. Luego, sobre esto se ha escrito muchísima literatura y también tengo que decir que hay mucho sentimiento promedio, porque hay muchos afiliados de un partido, del partido y del sindicato, que no lo entienden. Yo puedo contar una anécdota. Yo era secretario general de la UGT de Andalucía en el año 1988. De cara a la huelga general, pues tuvimos muchísimos problemas porque había militantes del Partido Socialista que eran diputados y que tenían cargos de responsabilidad. Y se declararon en contra de la resolución del Comité Confederal. Tuvimos situaciones muy amargas, ¿no? La anécdota viene en el sentido de que yo
En aquel entonces hablé con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, quedamos, y le dije, mira, esto es un enfrentamiento que tiene que ser claro y en campo abierto y en términos democráticos. Y dije una frase que va a sonar muy gruesa y probablemente inapropiada. Yo no voy a aceptar espías dobles. Espero que tú tampoco los aceptes. Alguien que venga de Correvidile de allí a aquí, que me cuente, yo no lo tendré en cuenta, tú no los tengas tampoco. Bueno, el resto ya queda para la historia. Este es un programa maravilloso, me gustaría tirarme mucho tiempo. Cuando ocurre eso, Nicolás Redondo se va en el 87, le convoca a Felipe González junto con Marcelino Camacho, la huelga del 88, y luego está 6 años más hasta que le entrega el poder de la UGT. Es Antonio Gutiérrez el que convoca la huelga general. Es Antonio Gutiérrez, ya no es Marcelino Camacho. Nos traiciona la memoria, ¿cómo nos traiciona? Y se tira 7 años más de secretario general y luego te entrega a los trastos como secretario general de UGT. ¿Cómo ha sido la última etapa de la vida de Nicolás Redondo? Pues ha sido una etapa, yo creo, muy fructífera, porque Nicolás es muy fructífera, al menos, por ejemplo, para mí, por las conversaciones que he mantenido con él. ¿Tú también tuviste contacto con él o no? Yo lo que entiendo es que es una etapa, vamos a ver, la importancia de Nicolás Redondo es que hace un sindicato que apenas existía. Comisiones Obreras ocupaba todo, y en unos años convierte al OGT en la primera fuerza sindical. Hay unas elecciones sindicales que gana el OGT, después del acuerdo, me parece que fue Nacional del Empleo, que se firma, es el único acuerdo en el que en el año 80 u 82, sí. Sí, no, entonces es en el AMI, perdón, en el Acuerdo Marco Interconfederal. Sí, pero el AMI es fundamental. Tú hablas del Acuerdo Básico Interconfederal. Del básico y luego del porque es el que le da sentido y contenido al título segundo del Estatuto de los Trabajadores. Hombre, por supuesto. Que es el de las relaciones colectivas de trabajo. El título segundo del Estatuto de Relaciones Colectivas de Trabajo, salvando las distancias, podríamos hablar que tiene la trascendencia en el marco del desenvolvimiento de las relaciones laborales con el título 8º de la Constitución, en el marco de la gestión de los territorios. Déjame que puntualice una cuestión que digo que para mí es fundamental. Gracias al Estatuto de los Trabajadores y gracias al ABI se inicia una cultura de las relaciones laborales en España que sigue existiendo. Distinta, democrática. Democrática, distinta a las anteriores, pero que en la actualidad es una nueva cultura, que es la capacidad de centrar acuerdos laborales, acuerdos entre las partes y además unas nuevas relaciones laborales que afortunadamente perduran y que ha dado confianza dentro, en el seno de los agentes sociales, para que nuestra economía, de alguna forma, y la credibilidad de nuestra economía sea muy importante gracias a esa relación. Bueno, pues volviendo a lo de Nico, simplemente lo que te decía, fructífera. Él hasta hace meses, yo hablaba con él de vez en cuando, y un día me dice, ¿no te importa que te envíe recortes de prensa, tal? Y me los mandaba, lo que a él le interesaba. Para mí era muy fructífero, porque me evitaba muchas lecturas, porque él lo centraba, estaba muy actualizado. Incluso hay una vertiente de él poco conocida. Él hablaba y entendía perfectamente el francés. De la época del exilio. Claro, porque fue niño de la guerra. Yo creo que tiene relación con aquello. Y entonces me mandaba de Le Monde, de Le Nouvel Observateur, cualquier tipo de artículos, de contenido, artículos de fondo sobre todo, que tuvieran interés y para mí lo tenían. Y ahora, desgraciadamente, pues ya voy a esperar en vano la remisión de esos documentos. Pero él mantuvo, mientras que físicamente se fue agotando, intelectualmente se mantuvo ojo a visor. Nos quedamos con esa imagen entrañable de Nicolás Redondo. La verdad es que este espacio daría para una hora más, pero no, la verdad, Pedro, Cándido, no tenemos tiempo. Pero yo no quiero concluir este espacio teniendo aquí nada menos que al exsecretario general de UGT, a Cándido Méndez, sin que nos hable de eso que se habla tanto ahora en los informativos, en los telediarios, en las tertulias, los fijos discontinuos. Bueno, señor Méndez, parece que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha admitido que se contabilicen y que se explique y científicamente cómo es esto. ¿Qué opina de esta polémica? Bueno, primero, yo creo que la figura del fijo discontinuo es una figura del año 85 y es una figura que tiene sentido en España
donde hay precisamente actividades de carácter discontinuo, etcétera, ¿no? Pero lo que sí he dicho, y además lo he dicho desde el principio, y por lo tanto lo quiero reiterar, a mí me ha parecido un error, dentro de la hiperinflación comunicativa, por decirlo de una manera suave, rayar en la propaganda, por matizar un poco más, de la presentación de la reforma laboral, llegar a la paradoja de desvirtuar sus virtudes por atribuirle otras que no tiene. La reforma laboral lo que va a reducir es la temporalidad, y la está reduciendo, y es un éxito. Por la utilización del fijo discontinuo, eso es un éxito. Pero de la reforma laboral, ni de esta ni de ninguna, se puede hacer depender ni el éxito del empleo, ni la precariedad, que es cosa distinta de la temporalidad. Porque uno puede ser fijo, pero si es fijo discontinuo y gana 7.000 euros al año, evidentemente no está en una situación estable, está en una situación precaria. Eso es lo primero. Y yo creo que también ha sido un error el resistirse tanto a con naturalidad poner a disposición de los medios estos datos. Y en ese sentido sí quiero advertir una cosa. Para mí es secundario que ella dé los datos o no. A mí lo que me parecería muy importante es que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, mantuviera en la encuesta de población activa una cifra que mantuvo en los resúmenes, que eran muy facilitas de leer y de interpretar, sobre el volumen de horas trabajadas. Durante la pandemia lo tenía, para comparar con el 2019. No sé por qué no ha mantenido esa cifra, y ahora podríamos perfectamente ver si el volumen de horas trabajadas que genera la economía española en términos de contratos a tiempo completo son superiores, iguales o inferiores al pasado. Yo la reclamación que haría sería que el INE restituyera ese rengloncito donde decía el volumen de horas trabajadas en términos anuales es un 2%, un 3%, un 4% superior, inferior, etcétera. Yo le haría una pregunta a Cándido también. Por supuesto. A mí hay un tema de la reforma laboral que me crea dudas. Es decir, los convenios colectivos del sector que arrastren y sean obligados a las empresas a cumplir lo que dice el convenio colectivo del sector. ¿Eso qué efectos puede tener? Mira, yo cada vez que se habla de la negociación colectiva, me acuerdo de cómo se califica a una magnífica catedral, que es la Catedral de Palencia. A la Catedral de Palencia le dicen la bella desconocida, ¿sabes? Sí, o le decían, espero que ya no se lo digan, espero que ya no se lo digan. Porque es que la negociación colectiva es muy desconocida, Pedro, ¿sabes? Lo tengo que decir. Yo me he encontrado con una ministra de Hacienda que me dijo, pero bueno, ¿cómo es posible que querráis mantener la ultraactividad de los convenios? Porque si no llegáis a un acuerdo, el salario se va a revisar con la inflación. Y le dije, ¿pero a ti quién te ha contado eso, chiquilla? ¿De qué gobierno era? ¿De gobierno socialista? ¿De gobierno socialista? De gobierno socialista. Gobierno socialista. Eso me ha pasado a mí. Es que eso no era verdad. Es que la ultraactividad lo que mantenía era ciertos elementos, pero congelaba el salario. La palmabas en el salario. Lo que quiero decir es que en relación con ese tema es lo mismo. El convenio de empresa. Hay unos mecanismos de descuelgue formidables. No hay ninguna empresa que si no tiene condiciones... Pero en la reforma laboral también está os emplazo... Claro, la reforma, es que el mecanismo de descuelgue... Es que a ningún sindicato en su sano juicio se le ocurre negar una evidencia. Ya. Si por unos salarios vas a poner en riesgo unos empleos... Pero en su sano juicio, ¿quieres decir? En su sano juicio, claro, que lo tenemos. Juicio sano y sano juicio. La culpa es mía por abrir otro debate, que daría para hora y media más. Sí. Muchísimas gracias por venir, Cándido Méndez. Y muchas gracias, Pedro, esta es tu casa. Gracias. Y a todos ustedes les emplazo ya para la semana que viene. Espero poder ofrecerles otro espacio igual de entretenido que este que acaban de ver. Hasta entonces.